estaba estudiando esta palabra, hermano, que pensé que, porque desde la semana pasada que estuve estudiando la palabra en Números acerca de la historia de Balaam, y Dios habló a mi vida de eso, de estudiar el carácter de este hombre Balaam, que entendimos de que tenía un conocimiento de Dios, conocía al Dios de Israel, pero todavía pedía, ¿verdad?, confirmaciones para cosas que él sabía que no le agradaban al Señor. Él pidió confirmación para ver si podía ir a maldecir a Israel, ¿te imaginas? Entonces hablábamos de eso un poco, y hablábamos también de que él no pudo ver al ángel de Jehová y lo llevó a ese callejón, y Dios no le permitió maldecir a Israel. Y cuando hoy en la mañana estaba afinando detalles ahí en la predicación, prácticamente en la mañana recibí todo, y los apuntes que había hecho quizás desde la semana pasada, ahí están los apuntes. Pero cuando entendí más esto, santo Padre, hermanos, ahí estaba yo como que era loco. Es precioso lo que, diga conmigo, es grande lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuántos han escuchado que Jesucristo se humilló hasta lo sumo? Dicen en el 5, Filipenses 2:5 en adelante, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es que si hay alguien que se merece esta exaltación, es Jesucristo, hermano. Si hay alguien que se merece todo el aplauso de wow, es Jesucristo y nadie más. Ay, Señor bendito. No. Se humilló, hermanos. Y cuando dice que se humilló, no es la humillación que nosotros pensamos que fue. Ahí nomás y no. Jesucristo realmente se humilló. Se hizo pasar por cosas que nosotros, si nos dijeran así, híjole, nos enojaríamos mucho. Una vez le dijeron, ¿cómo le dijeron? El hijo del diablo, le dijeron. Le dijeron, haces milagros en el nombre de Belcebú. Ay, a Jesucristo le dijeron eso. Le dijeron borracho, le dijeron de todo a Cristo. Comelón. No me dijeron a mí, ok. Le dijeron borracho, comelón, bebedor y todo. Ese Cristo Jesús precioso. Entonces, ¿a quién le vamos a dar toda exaltación, hermanos? A Cristo Jesús, amén. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor. Y ya vas a entender más por qué. Entonces, ¿por qué habían contratado a este adivino falso profeta de Balaam? ¿Para qué lo habían contratado, hermanos? Para maldecir. ¿Para maldecir a quién? A Israel. Lo habían contratado. Era un adivino a sueldo. Ganaba buen billete, ganaba. Le ofrecieron todo lo que quería al tipo. O sea, él era un gran talento, pues. Tenía talento para maldecir. Y lo contrataron para maldecir. Diga conmigo la palabra maldición. Esa era todo lo que Balac quería que hiciera este hombre.
que maldijera al pueblo de Israel para poder vencerle, ¿verdad? Para poder ganarle, porque Balac dijo así: ya vieron lo que le hicieron a los amorreos. Y allí pues en Números 20 dice la historia de cómo hieren a espada a los amorreos, porque no le dieron permiso a Israel de pasar ahí tranquilamente. Entonces este hombre Balac escuchó todo lo que Balaam andaba haciendo. Y como no conocía la palabra de Dios, que en Deuteronomio 2.9 dice, creo que ahí era Deuteronomio 2.9, que le dijo Dios a Israel que no pelearan con Moab, que no se metieran con ellos. Y mira, y Jehová me dijo: no molestes a Moab. O sea, Israel llegó con intención de acampar ahí y seguir adelante. Entonces no tenía ninguna intención de atacar a esto. Pero como decíamos la otra vez, el enemigo siempre va a encontrar un motivo para atacarnos, y siempre vamos a estar en guerra, pues hasta que Jesucristo venga, ¿o no? Siempre vamos a estar en guerra. La guerra espiritual sigue ahí, y el enemigo no necesita motivos para hacerte guerra. Para eso existe Él, para hacernos guerra. Entonces viene este hombre y contrata a Balaam, ¿verdad? Y por fin pues Balaam llega. Ya sabemos la manera en cómo llegó, qué es lo que pasó Balaam primero. Y en Números 22:41, vamos a ir a Números 22, versículo 41. Ya Balaam está con Balac, al que lo contrató. Dice así, vamos a leer. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y ahora siguiente en el capítulo 23 dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado. Vamos leyendo juntos, ¿verdad? Y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Y él se hace una misma pregunta: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados los miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos. Ahí le decíamos que él deseaba ser como ellos, y mi postrimería sea como la suya. Terminó de hacer la primera bendición ahí. En el 11 Balac dice: ¿qué me has hecho? Te he traído ¿para qué? Para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga a mi boca? Te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde ahí los maldecirás. Y los llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares. Ya van bastantes animalitos muertos ya. El enemigo matando animales ahí para maldecir a Israel. Y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces le dijo Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Holocausto es sacrificio, ¿ok?
Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. 22. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios, con signos de admiración, lo que ha hecho Dios. Hermanos, hasta ahí. Mira, ahí mismo en ese capítulo, yendo otra vez al 20, versículo 20, dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. La bendición de Dios es irrevocable. La bendición de Dios es irrevocable por el enemigo. En el 22 dice, no, en el 23: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. No hay brujería que pueda afectar a un hijo de Dios. No hay brujería que pueda afectar a alguien que pertenece al pueblo, digo al pueblo de Dios. No hay adivinación, no hay agüero, no hay brujería, no hay nada de eso que pueda afectar a alguien que está en Cristo Jesús. A alguien que está, ¿dónde dije? En Cristo Jesús. Y Cristo en él. Entonces, hermanos, vamos a ir ahí al versículo 26. Cuando terminó de bendecir la segunda vez Balaam al pueblo de Israel por la palabra que Dios le dio. El 25 vamos. 25. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré ¿a dónde? A otro lugar. Diga conmigo: el enemigo no se rinde. Por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Wow, un montón de animales muertos ya tratando de maldecir a Israel. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. 24, capítulo 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como en la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel. Es decir, ya no ocupó cuando Balaam se dio cuenta de que Dios realmente quería bendecir a Israel y no maldecirlo, ya ni fue a consultar sus trucos de brujería y de hechicería y de adivinación que tenía, porque él se dio cuenta de que Dios quería ¿qué? Bendecir a su pueblo. Él se dio cuenta que Dios quería bendecir a su pueblo. Y alzando, versículo 2, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo:
Balaam dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros juntos a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como león, ¿a quién lo despertará? Mira el último versículo. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. O sea que la maldición que era para el pueblo de Israel vino para Balac, que era el que estaba tratando de maldecir a Israel. O sea que la bendición rebotó y cayó en el que estaba tratando de maldecir a Israel. Así pasa con todos los que tratan de maldecir al pueblo de Dios. Siempre la maldición regresa a ellos. Ahora bien, hermanos, en el capítulo 25 entra en acción cuando Balaam murió él, pero ¿qué fue lo que dejó? Una doctrina. Diga conmigo, una doctrina. ¿Y en qué constaba esa doctrina? Según Jesús en Apocalipsis capítulo 2, poner tropiezo entre los hermanos, entre los del pueblo de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Qué es lo que empezó a hacer Israel en el capítulo 25? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, hasta ahí vamos a leer en esto. Ok. Esta historia, hermanos, es una historia tan llena de enseñanza. Conocemos el carácter de este hombre, conocemos a Dios como es con su pueblo. Estamos hablando de un hombre que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. En el capítulo 23, volviendo al 23, y donde dice en el versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho. No hay adivinación contra Israel. Balaam dice que se cansó de tratar de maldecir y se dio cuenta de que no iba a poder. Y yo le pregunté, Señor, me llamó la atención mucho el versículo 21. Ve al versículo 21 del capítulo 23. Cuando Balaam estaba tratando de maldecir al pueblo, en el versículo 21 dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo así que no veías pecado en Israel? ¿Por qué dices que no veías nada malo en Israel que estaba pasando? Y me vino a mi corazón la serpiente en el desierto. La serpiente en el desierto. Y empecé a fojear para atrás. Versículo 4 del capítulo 21. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan liviano era el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Vivía. Hoy quiero que vayamos a Juan, Evangelio de Juan 3, versículo 14. Dios precioso. Jesús es bueno, hermanos. Y cuando te digo que se humilló por amor a ti y a mí. Leemos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Siguiente. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, hermano. El que entendió, entendió. El que capiche. El que lo agarró, hermano. ¿Por qué no pudo Balaam maldecir a Israel? ¿Por qué Balaam no pudo maldecir a Israel? Ya había pasado este acontecimiento antes de esta historia. ¿Por qué el enemigo no puede maldecir a los que estamos en Cristo Jesús? Pongan el 14 otra vez. 14, versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Toda la maldición que era para nosotros cayó en Cristo Jesús. Él se hizo maldición. Él se hizo maldición, hermanos. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Él se hizo maldición. Oh, Jesús. Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? Tenga vida eterna. Oye, ¿no te enojarías tú si te llaman usted es una serpiente? Te ofendería. Una palabra fuerte. Usted parece serpiente. Pues Jesús dijo: así como fue la serpiente. Porque la serpiente en el desierto tipifica ¿a quién? A Jesús. La serpiente de bronce en el desierto tipifica a Jesús. Ponla, si tiene la imagen lista, puedes ponerla, por favor. Así fue como Moisés hizo lo que Dios le mandó. Jesucristo se hizo maldición. Pon la otra imagen ahora. ¿Es o no precioso Cristo Jesús, hermanos?
Es lindo nuestro Señor Jesús, misericordioso. Mira, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Se humilló hasta donde decía la palabra. Deja la imagen ahí. Hasta lo sumo, pero de verdad se humilló. Como una serpiente se asemejó. Oh, hermano, como una serpiente. Por eso decía semejante a hombre, pero se hizo peor todavía. Así como fue, como Moisés les contó la historia que ellos ya conocían. Las serpientes representaban el pecado. Cristo se hizo pecado por ti y por mí. Cristo se hizo pecado por ti y por mí. Ahora vamos a hacer un pero en la historia. Balaam no pudo maldecir por este acontecimiento que había pasado de la serpiente. Por eso es que no pudo ver pecado en el pueblo. No pudo notar nada. No tenía derechos, porque ya habían hecho esa serpiente que representaba a Jesús. La serpiente de bronce, la serpiente en el desierto, representaba a Cristo Jesús, que había limpiado el pecado ahí en el pueblo. Los que vieran a Jesús. Entonces, después, eso es antes de la historia de Balaam. Pero después de la historia de Balaam, empieza con el pueblo de Israel. Pecó. Entonces, ¿cómo estamos entonces? Por eso dice la palabra de Dios: los que están en Cristo Jesús. Porque podemos venir a la iglesia y decir la oración: yo recibo a Jesucristo en mi corazón, pero lo podemos hacer en la mente. Cuando lo hacemos en la mente, Jesús no tiene nada que ver ahí. Jesús no tiene nada que ver con alguien que recibió a Cristo Jesús en la mente, es decir, en el alma. Para quienes es respaldado esto de que por más que los balaanes traten de tirar maldiciones, hacer cosas, levantarse en contra, los que están en Cristo, nada de eso les afectará. Pero los que recibieron a Jesús en la mente, lo siento mucho. Pero cualquier cosa que te ofrezcan, como pasó con Israel cuando se quedaron ahí, te va a afectar. Lo vas a tomar y te va a afectar. Le hicieron la pregunta a él. ¿Cómo le hicieron la pregunta? ¿Cómo sé que tengo a Dios en mi corazón? Cuando recibes a Cristo Jesús en tu corazón, te hace una nueva persona. Lo que antes hacías, hoy lo aborreces. Lo que antes te parecía bien, hoy lo aborreces y para ti lo ves como algo asqueroso. Si no, solo fuimos lavados por fuera. El que recibe a Jesús en la mente es como alguien que fue lavado por fuera, pero regresa al lodo. Y solo los puerquitos son los que vuelven al lodo después de haber sido bañados. Entonces, hermanos, este hombre Balaam trató de maldecir a este pueblo. El diablo trata de maldecirnos a nosotros. Si no descansa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú y yo? Asegurarte, hermano, de que Cristo viva en tu corazón realmente, para que ninguna maldición te alcance, para que no hayan puertas abiertas que puedan entrar cosas. Y el postrer estado, como dice la palabra, vino a ser peor que el primero.
Tú y yo que estamos aquí, que venimos los domingos a la iglesia, que estás en discipulado, que estás en oración, que estás en las células, asegúrate de que Cristo viva realmente en tu corazón y no en tu mente. Analízate tú mismo en tu diario vivir. Si amas lo que ama Dios, ahí está Jesús. Si haces lo que Dios te manda hacer, ahí está Jesús. Porque Jesús fue obediente, un fruto de los hijos de Dios. La obediencia, hermanos, es una autoridad grande en el reino de los cielos. La obediencia te da una gran autoridad en el reino de los cielos. ¿Qué te recomiendo que hagas, hermano? Y que hagamos. Porque los Balaanes y su doctrina va a estar hasta la venida de Cristo. Ahí va a estar esa doctrina. Ahí va a estar esa enseñanza. Viendo a quién hace tropezar. Entonces, hermanitos, en esta tarde vamos a hacer una declaración de fe. Porque el enemigo anda lanzando maldiciones. Pero Cristo ya llevó a la cruz todas esas maldiciones. Así que en el único que hay victoria para que no te afecte nada de eso es en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que se humilló hasta lo sumo. Se comparó con el Jonás que fue lanzado al mar porque era pecado. Se comparó con la serpiente de bronce. Se hizo de todo, hermano, por amor a ti y por amor a mí. No es justo despreciar ese regalo grande. No es justo despreciar ese gran beneficio. Nadie podrá igualar lo que Jesucristo hizo. Si has visto a Jesús, si lo ves, y en este caso verlo sería poder tener los ojos, ¿cómo? Espirituales abiertos. Balaán ¿pudo ver a Jesús o no? No lo pudo ver. El burrito lo vio. Su creación, la creación de Dios ve. Hermanos, si te fijas todo lo que Jesús tuvo que hacer para tu salvación y mi salvación, y vivir una vida en santidad, te pregunto, ¿crees que no vale la pena ser obediente por amor a Él? Jesús se hizo como esa serpiente. Debemos mirar con los ojos abiertos en Cristo Jesús lo que Él hizo, y que valga la pena en nuestra vida lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. No es justo que estemos viviendo una vida así todavía. No es justo. No es justo, hermanos. Dios una vez le dijo al pueblo: ¿qué les he hecho? Le dijo. ¿Qué les he hecho? Dijo. Hermano, ¿qué les ha hecho Dios a ustedes de malo? Te voy a decir algo. Balaán, en la tercera vez que trató de maldecir, cuando se dio cuenta que Dios no iba a maldecir al pueblo, al último monte que lo llevaron, pudo ver todo el pueblo en sus tribus. Y sabes, según estudiadores, desde el monte, según como las tribus de Israel se alojaban, se podía ver como la cruz. Es que solo Cristo, hermanos, solo estar en Cristo Jesús. ¿Estás viviendo en un proceso de santificación, hermano? ¿O tu conformidad es estar el domingo en la iglesia? Tienes que estar en un proceso de santificación. Santificación es ser apartado para Dios.
Israel hoy hacía bien, mañana hacía mal. Representa a la persona que recibe a Jesús en su mente, una experiencia emocional. Hoy reciben a Cristo, pero mañana vuelven a lo mismo. Y cuando se sienten mal por algo que hicieron, viene remordimiento. Tiran todo y abandonan. Es lo que hizo Judas, ¿no? La regó. En vez de verse arrepentido y pedido perdón, fue y tiró todo. Tiró sus moneditas y después se ahorcó. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento tiras todo, pero tiras toda la basura. Dejas todo y te das media vuelta y empiezas a andar, a estar en Cristo Jesús. Y Jesús nunca estuvo así estático en un solo lugar. Dice que en la mañana iba a tal pueblo, sanaba y se quedaba hasta tardes horas sanando. Iba para allá y para acá. Entonces el estar en Cristo es estar sentado en movimiento. En movimiento, hermano. Jesús siempre anduvo así, discipulándote. Quiero que mi hermano Nahum levante la mano, hermano Nahum. Amén. Miren al hermano Nahum. La otra vez me preguntó y me dice: hermano, gracias hermano, ¿qué tengo que hacer para estar en un discipulado? Me dijo. Gloria a Dios. Hay personas que quieren discipularse. ¿Por qué? Porque no quieren estar así y quedarse con esto, con el domingo. ¿Y para qué se discipula uno? Para servir, para conocer más a Cristo, para conocer más su carácter, para despertar lo que ya hay en ti que está dormido. Y por más que maten animales, fueron como 50 animales que mataron para tratar de maldecir a Israel. Puro desperdicio. Entonces, hermanos, ¿qué te parece si vemos a Jesús con nuevos ojos? Pero con los ojos espirituales, no con los ojos de la carne. No un momento emocional, sino una decisión de abrirle el corazón a Jesús y dejarlo que Él viva la vida cristiana en mí. Un día voy a predicar de cuando les empezaron a llamar cristianos a los discípulos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Voy a declarar esta palabra en ti y en mí. Haya pues en vosotros, y yo me siento también ahí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que quiero que lleves ahora todos los pecados a la cruz. Así como cuando las personas, cuando Moisés, fueron mordidas por el pecado, pero al ver la serpiente vivían, no morían. Sea cual sea el pecado que hemos cometido, puedes arrepentirte y hacer lo que Cristo te diría que hagas y empezar el proceso de santificación. Deja que Dios los lance a lo profundo del mar, como lanzaron a Jonás, y Cristo mismo se lanzó